las 3 R. Con esto vamos a estar hablando. Las 3 R. ¿Cuáles son las 3 R? Rebelión, remordimiento y reconciliación. Las 3 R. ¿Y dónde está eso en la palabra de Dios? Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 15. Hay un pasaje allí muy conocido que nos va a hablar de lo que es la rebelión, también de lo que es el remordimiento y lo que es la reconciliación. Dice la palabra de Dios de esta manera: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, ahora diga conmigo, dame, diga conmigo, dame. Ya está pidiendo usted, qué bárbaro. Igual, se da cuenta que no hay, igual. Dame qué, la parte de tus, que diga conmigo, bienes, que me corresponde. Y le repartió, ¿qué le repartió? Los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y allí qué le pasó con los bienes? ¿Qué le pasó con los bienes? Los desperdició, dice ahí. ¿Desperdició qué? Sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿usted se refleja en este pasaje? Yo creo que cada uno de nosotros nos podemos reflejar en lo que le pasó a este padre con 2 hijos. Y yo estaba leyendo en estas noticias últimas que en el aeropuerto de Boston, que una persona viajaba a Los Ángeles, estaban todos los pasajeros, ya estaban a bordo. Veo que ahora, hoy en día en los aviones hay que tener precaución por el terrorismo, pero estaban todos los pasajeros a bordo, las turbinas estaban a todo dar, y cuando de repente se apagan todas las luces, claro, eso causa un pánico, un terror a los que estaban allá adentro, los motores dejan de funcionar, y una voz, dice el diario, y una voz, claro, la del capitán, dice, los motores están fallando, es necesario cambiar las turbinas. Entonces, imagínese usted en ese vuelo, qué susto, ¿no? Yo también me pegaría un susto tremendo. La sorpresa de la gente, dice, que se levantó del avión, allí estaban sentados ya con los cinturones, empezaron a correr todos por todos lados, pero ya estaban enjaulados, no podían salir. Pasado 10 minutos, dice que las luces se encienden otra vez, las turbinas comenzaron a funcionar, y otra voz que dice, todo está en orden, otra vez el capitán. Todo está en orden, no hubo necesidad de cambiar las turbinas, solamente cambiamos el capitán. Y lo que está pasando en nuestras vidas, cuando tenemos confusión, desaliento, desánimo, que nos guiamos por quizás un patrón de conducta y no cambiamos ese patrón de conducta. Necesitamos cambiar de capitán. Y las mujeres hoy estarían contentas porque dice, pastor, usted me está diciendo que yo cambie de marido. Yo no dije eso. Yo dije que usted tiene que cambiar de capitán. Porque quizás sea usted el capitán del avión o del barco, llámele donde quiera. Quizás sea usted el que está dirigiendo esa nave. Y dice la palabra de Dios que nuestros caminos no son los caminos de Dios, los pensamientos nuestros no son los de Dios. ¿Y qué va a pasar un día? Va a estrellarse. Por eso es necesario cambiar de capitán. Hay un canto que dice, en mi vida el capitán es Cristo. Yo no sé si tú, Rodrigo, lo sabes, pero dice, en mi vida el capitán es Cristo. Yo siempre lo relaciono a Jesús cuando manejamos el carro, el automóvil. Nosotros nos sentamos donde está el volante y el Señor dice, momentito, ¿dónde quieres ir? Muévete. Y eso se llama, cuando tú le dejas el lugar a Jesús, se llama dejarle el lugar al Señor de tu vida. Que Él te lleve, que Él te guíe, que Él te diga lo que va a pasar contigo. Esta mañana la pastora estaba hablando en una clase tan importante y tan hermosa acerca del futuro y puso el ejemplo nuestro que estamos en las manos de Dios y tú también estás en las manos de Dios. Él es el capitán. ¿Cuántas veces en el transcurso de nuestras vidas pasamos por etapas de rebeldía? Si miras al hermano o a la hermana que está a tu lado, puede ser tu esposo o tu esposa, hubo etapas en nuestra vida que hemos sido rebeldes. Nos comportamos con rebeldía como este hijo que estamos nosotros tratando, el hijo pródigo.
Fue un hijo rebelde. Y yo quiero hablar hoy, no lo quiero relacionar solo a la juventud, lo quiero relacionar a todos nosotros, porque la rebeldía es algo que está en nosotros. La rebeldía es algo que la podemos ver a diario. Rebeldía es un tipo de comportamiento humano que se caracteriza por la resistencia. Hay una fuerza, cuando tú le dices algo a alguien, la persona se resiste. No quiere aceptar. Y menos no quiere aceptar la palabra de Dios. Hay una resistencia fuerte. Es un desafío a la autoridad. La autoridad y las leyes dice esto, pero yo hago lo contrario. Este hijo también hizo lo contrario. Quiso irse al mundo, a buscar la felicidad en el mundo. Y se rebeló contra su padre. Es desobediencia hacia un orden. Quizás un incumplimiento de una obligación, de una responsabilidad. Dios pone en tus manos responsabilidades, obligaciones, y tú te resistes, tú eres rebelde. O sea que tenemos características de rebeldía. Existen personajes en la Biblia que actuaron con rebeldía. En el pasaje que estamos tratando, vemos a un joven que dice la palabra rebelde. Actuó con rebeldía. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y lo vuelvo a repetir, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y lo repartió, ¿qué? Los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, ¿qué? Dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo no sé de dónde tú vienes. David dice que Dios lo rescata del lodo, del barro. Yo no sé si tú eres un hijo desobediente a Dios y rebelde a Dios. Pero yo creo que si no fuésemos rebelde a Dios, tendríamos la iglesia llena hoy. Repleta la iglesia, pero no está llena. El hijo pródigo, dice la palabra, que se manifestó con rebeldía y con egoísmo. Él pensaba para sí. ¿Cuántos hay egoístas hoy que pensamos para nosotros? Queremos vivir una vida como llanero solitario, no queremos vivir una vida en coinonía, en armonía con otros, queremos satisfacernos solos. No quiso esperar el tiempo de recibir sus bienes, lo quería por adelantado. ¿Te imaginas? Llega tu hijo, literalmente hablando, y te pide, papá, yo sé que tienes una casa, 2, 3, hay tanto dinero. Estaba hablando con un hermano la semana pasada y me dijo, de los bienes de mi padre me tocan la tercera parte, $30,000. Claro, los padres fallecieron, pero hay padres que están vivos y los hijos ya te piden el dinero de antes. Le dijo al padre, dame ahora, padre, yo quiero mi parte. El egoísmo, yo quiero. La imposición y la rebeldía nos lleva al egoísmo y también a la envidia. Nos volvemos seres envidiosos, egoístas, y por último nos conduce a la muerte. Yo les quiero mostrar un video de unos jóvenes hoy en día, de lo que están haciendo. Pero yo me siento joven, hasta los 99 años nos sentimos jóvenes, ¿verdad? Así que usted identifíquese con esto también, no es solo para los jóvenes, es para todos nosotros. Hola, soy Zach Pond, tengo 15 años, vivo en Wilmette, Illinois. Solo haz lo que te pedí. Cierra la boca. Me parece muy irrespetuoso cuando Zach ignora hasta los pedidos más simples. Deja de leer mis cosas. Solo Déjalo, vete. te pedí Vete. que hicieras 2 Vete. cosas. Cuando mamá me habla, estoy diciéndole todo el tiempo que se calle. ¿Hiciste algo de lo que te pedí? No, nada. Mi relación con Zach es tensa. Cada día es una pesadilla. Tus aparatos electrónicos se esfumarán. Hiciste eso. Los venderé por Ya eBay. hiciste eso antes y no sirvió. Me da igual. Mamá no puede controlarme. Yo sé que puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Pero qué es eso? Hierba. No quiero ver una escalada de drogas. No. ¿Sabes qué? Me voy. Sí, me voy. Lárgate de aquí. Adiós. ¿Quieres? Ya no se trata de perder el control. Se irá. Soy Kelsey, tengo 17 años. Soy de Hometown, Illinois. Hago todo lo que quiero y lo hago cuando quiero. Kelsey, lárgate de mi cuarto. El garaje debería estar limpio. Era tu deber. Entonces ve y límpialo tú. Pero es tu deber, Kelsey. Yo no voy a limpiarlo. Kelsey es insubordinada. Kelsey no obedece ninguna regla. Nadie lo va a hacer. Pierdes tu tiempo. Entonces no vas a usar el auto hoy. Ah, qué gracioso, porque yo tengo las llaves y es mi auto, así que puedes irte al... Kelsey.
Mi mamá tuvo un problema de abuso de drogas, así que me dejó viviendo con mis abuelos gran parte de mi infancia. Quizá Kelsey resiente los 10 años que no estuve en su vida. Solo cierra la boca de una vez. Yo no voy a limpiar, no voy a hacer nada que quieras que haga. Ella no tiene razones para venir ahora y darme órdenes. Eso no va a pasar. Debes tener una buena estructura. Y no Yo la tengo tienes, estructura. Kelsey. ¿Tú crees que no? Ella no tiene derecho a decirme qué hacer o a dónde tengo que ir. Partida de los adolescentes. Siento algo de alivio mezclado con ansiedad. Y espero que regrese con un nuevo sentido de gratitud y de aprecio por su hogar. Si creen que pueden darme órdenes, se equivocan. Yo ya arrojé la toalla. Este será mi último intento por hacerla cambiar. Es triste, pero es la realidad. Y cuando hablamos de hijos, nosotros somos hijos también. Cuando hablamos de rebeldía, de egoísmo, de todas estas cualidades malas, nos vemos identificados, porque si no hemos hecho cosas malas en el pasado, quizás la estemos haciendo ahora en el presente. Hoy nos encontramos con una sociedad donde lo bueno se le dice malo, donde lo malo es bueno, y se está cambiando esa trayectoria de la vida, y muchos estamos pensando como la sociedad piensa. El profeta Isaías nos habla de algo importante, y nos dice que lo que ponen lo amargo por dulce. Me gustó esta frase. Los que ponen lo amargo por dulce. Isaías, hay de lo bueno, que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo. Fíjense qué interesante. Ahí dice Isaías, ay, uno de los tantos ayes que hay en la palabra de Dios. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen, dice, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo no sé si usted se está identificando con ese ayes. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Es una sociedad que se ha convertido en una sociedad independiente. Yo hago lo que quiero. No me voy a sujetar a nadie, no voy a recibir órdenes de nadie, porque yo soy yo y tengo mis derechos humanos a ejercerlos. Isaías 57:4 sigue diciendo, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros? Y aquí menciona la palabra, hijos rebeldes. No mire a nadie, porque yo me considero también un hijo rebelde. No nos gusta recibir órdenes. Y menos nos gusta hacerla. No nos gusta que nadie nos exhorte. Las consecuencias de ese video, de esos padres, que han sido esos padres mal enseñados y han querido transmitir corrección a sus hijos cuando ellos no le han mostrado esa cordura y ese cambio. Nosotros siempre decimos, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Cómo vamos a corregir a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a disciplinarnos si nosotros no nos dejamos disciplinar? Isaías menciona que no solo los jóvenes son hijos rebeldes. Rebeldes es aquel que decide hacer lo que se le da la gana. Ahora no mire a nadie, porque si no. Rebelde es aquel que decide hacer lo que se le da la gana. Y esa es la sociedad que nosotros estamos. No queremos que nadie nos diga lo que queremos hacer. No queremos que nadie nos imponga la orden. Rebelde es aquel que se opone a toda regla. Nosotros luchamos en esta iglesia por años tratando de poner reglas. Y es duro poner reglas. Vivimos nosotros y nos movemos por un bailot que la cuadrangular nos da. Son estatutos. Y eso se llama reglas. Y las reglas las tenemos que hacer cumplir, si no nos quitan de aquí del pastorado. Y las reglas cuando las transmitimos nosotros, que son esos estatutos, hay muchos que no los aceptan, no los quieren aceptar. Rebelde es aquel que no está conforme con nada. Si usted dice blanco es negro, si usted dice negro es blanco, si llueve porque quiere que salga el sol, si hace calor quiere el frío. Hay personas así, no solamente es el hijo pródigo que mostró eso. La rebelión es una característica de la juventud. Si usted fue rebelde en su juventud, va a seguir siendo rebelde ahora de grande. Mi esposa está aquí, el papá está allá, y
La verdad que yo estoy orgulloso de ella, ahora estoy orgulloso. En el tiempo que yo quería salir de novio, que estaba de novio con ella, y el papá no la dejaba, yo estaba muy enojado con el padre. Yo iba martes, jueves, sábado y domingo a la casa y tenía que entrar a las 7:30 y salir a las 10 porque él me estaba con una escopeta ahí esperando. Si yo no salgo, me mata. Y yo me acuerdo que yo estaba acostumbrado a hacer lo que yo quería hacer porque mi padre nunca me educó. Me dejó hacer lo que yo quería. Tuve un padre bueno, una madre buena. Pero a veces pensamos que la bondad corrige a los hijos y eso es mentira del diablo. Yo no tuve padres que me corrigieran, pero tampoco llegar a un lugar, a la casa de mi novia, y que mi suegro me corrija con un revólver, con una escopeta, con un rifle. Así me tenía. Y ahora yo lo amo. Es que lo tengo que amar igual. ¿Se acuerda de Michele que estaba con la escopeta ahí? A las 10:30 me decía, se tiene que ir. Ahora él me ama, me considera que soy el hijo, soy como un hijo para él. Y qué lindo, ¿verdad? Pero tuve que entrar en un contexto de mi vida de tratar de no ser más rebelde, porque era rebelde. En mi casa no me dieron ninguna leyes, no tenía leyes. Salía un día y le decía a mi mamá, ahora vengo, y venía el otro día. O en 2 días me aparecía. ¿Qué pastor que tienen ustedes? Rebelde es aquel que quiere establecer su propio patrón o criterio de conducta. Quiero establecer el mío. La Biblia dice una cosa, pero yo establezco el mío. Ese es un rebelde. O sea que nos podemos identificar. Hoy en día tenemos una iglesia, no la nuestra, porque la nuestra es la más perfecta del mundo, pero tenemos una iglesia alrededor que es la iglesia que quiere hacer lo que quiere. Hay iglesias que tienen servicios 7 días a la semana y 7 días a la semana van todos los días a la iglesia. Y hay iglesias que quieren tener 2 servicios y la gente ya se enoja. O sea que la característica de la rebeldía está en la juventud. A los 18 o a los 20 años se necesitan en esa temprana edad la rebeldía quizás. Y la juventud se rebela contra una sociedad establecida. Yo me acuerdo cuando tenía 17, tenía 3 amigos y queríamos ir a bailar a un nightclub. Y no podía entrar si no tenía 21. Y yo me rebelaba, yo digo, ¿por qué tengo que esperar hasta los 21 para entrar? ¿Verdad que hay muchos hijos también que quieren ser mayores de edad para poder ir a esos lugares? Y se rebelan. Los hijos rebeldes son aquellos que van a hacer lo opuesto a lo que papá y mamá le dicen. Papá y mamá le dicen una cosa y ellos hacen otra. Y Dios nos dice a nosotros algo y nosotros que somos sus hijos hacemos lo opuesto. Es lo mismo y queremos corregir a nuestros hijos, pero hay deficiencias en nosotros también. ¿Qué dicen hoy los jóvenes por allí? Papá y mamá están viejos. Son anticuados. Yo soy una persona siglo XXI, te dice tu hijo. Tengo iPhone, iPad, laptop. Soy una persona actualizada. Soy una muchacha moderna. ¿Qué dicen las jóvenes hoy en día? Tengo que actualizar mis senos. Tengo que agrandarlos para llamar la atención. Así dicen las jóvenes. Me voy a cambiar esta nariz. ¿Y por qué te cambias la nariz si Dios te hizo narigona y narigón? ¿Acaso Dios no sabe lo que hace cuando Dios te hizo a ti y rompió el molde? Y Él te hizo bien. ¿Por qué tienes que agregarte? Dice la Biblia que no podemos ni agregarnos ni quitarnos. Palabra. Pero a veces nosotros nos estamos agregando y quitando cosas que le decimos a Dios, no, tú no eres perfecto. No me gusta como me hiciste. Me voy a cambiar. Me voy a cambiar mi estética, mi look. ¿Cierto o no es cierto? Y ahí estamos gastando dinerales en cirugías, hasta muriéndonos. Ejemplo de los tamaños de las gomas de los carros. ¿Usted ha visto que cada carro tiene un tamaño de goma? Neumáticos, wheel, como le quiera llamar. Cada carro tiene un tamaño. Un carro Ford 150 necesita gomas más fuertes que otro, porque es un carro muy pesado. Un Ford 150 carga mucha carga, mucho peso. Necesita gomas grandes. Hay gente que nacieron con una nariz y se la quieren cambiar y yo no sé por qué.
Cada carro tiene su goma. Cada cara tiene su nariz. Dígale al que está al lado suyo. Cada cara tiene su nariz. Cada cuerpo tiene su forma. Que tú quieras deformar tu cuerpo no es culpa de Dios. Es culpa de lo que comes. Para de comer. Cierra tu boca. Come solamente los domingos como hago yo. Y los demás días como de más todavía, ¿verdad? Pero ahí estamos nosotros quejándonos con Dios. Esa nariz grande y risueña. Me imagino que es una nariz grande y te la ven otros y quizás ancha. Tiene su ventaja. ¿Sabes por qué esa nariz ancha, risueña, puntiaguda tiene su ventaja? Porque entra más aire por ahí, más oxígeno. Y cuando tú te ves tu nariz y tú dices, Señor, gracias por hacerme una nariz grande. Y aunque me digan narigón o narigona, yo respiro mejor. ¿Has entendido o no has entendido? Tenemos que ver las cosas positivas. El rebelde se opone a lo que Dios dejó establecido. En la Biblia encontramos a un Saúl rebelde. Saúl murió por su rebeldía. Dice la palabra de Dios en 1 Crónicas 10, así murió Saúl por su rebelión, en que prevaricó. La palabra prevaricar significa violar. ¿Contra quién? Contra Dios. Contra la palabra de Dios, la cual no guardó y porque consultó a una divina. Mire, en vez de consultar a Dios, se fue a leerse las manos. ¿Cuántos visitaron a divinas? ¿Cuántos visitaron quizás esas personas que te leen las manos y te dicen, tú tienes la línea más larga de vida y te mueres a los 50, ¿verdad? No importa. Pero hemos ido quizás a hacer eso. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, una vez fuimos y y visitamos una gitana, claro, antes de ser cristianos. Uno cree en todas esas cosas. Consultó a una divina y no consultó a Dios. Por esa causa lo mata Dios. Y traspasó el reino ¿a quién? A David, hijo de Isaí. Y 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la adivinación o la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, que dice ahí, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! Y a veces nos quejamos de Dios y nos preguntamos, ¿pero por qué Dios no escucha mi oración? ¿Pero por qué Dios no responde mi oración? Ahí está la respuesta. Porque Dios te dice de hacerlo a una manera y tú lo quieres hacer de otra manera. La rebeldía es comparada al espíritu de hechicería o brujería. Así que si tú tienes hijos rebeldes, es como si tuvieras hijos que practican rebeldía, hechicería, brujería en tu casa. Es lo mismo, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Hemos visto cómo la rebelión llega a la vida, o llegó a la vida de este hijo pródigo, pero gracias al Señor vino después la segunda R. ¿Cuál fue la segunda R? Y es la segunda R que nosotros tendríamos que estar pasando. Es la R del remordimiento. Cuando uno hace algo malo, tu conciencia, y cuando conocemos al Señor, el Espíritu Santo viene lo que llamamos nosotros remordimiento. Y ahí viene la palabra de Dios en Lucas 15. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició ¿qué? Sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿a usted no le pasó esto? Cuando tenías dinero, qué contento que estabas. Y cuando lo malgastaste, porque no lo usaste, lo malgastaste, viniste a Dios. Dios, mira en qué condición estoy. Porque así hemos hecho muchos de nosotros, malgastar el dinero. Vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Cerdos. Mire usted. Eso es lo que llamamos nosotros remordimiento. Quizás remordimiento, muchos dicen remordimiento de conciencia, pero sigue diciendo la palabra de Dios
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Ahí se muestra las señales de arrepentimiento. Pero dice, nadie le daba, ¿qué? Nada. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos de nuestros hijos le dicen al papá o se escapan de la casa? Yo conozco muchos hijos que se salen de la casa y tratan de vivir una vida por sí solos, rentar un departamento, rentar un lugar, vivir solos. Y al poco tiempo tienen que regresar a la casa del padre. Porque no saben cómo mantenerse, porque aquí en Estados Unidos se creen que a los 18 años ya se puede uno salir de la casa. Voy a hacer mi vida. Mentira del diablo. Siempre digo yo que un padre puede alimentar a 10 hijos y 10 hijos no pueden cuidar de un padre. Y esa es la gran realidad. A veces nosotros como padres estamos esperanzados de que nuestros hijos nos vayan a cuidar en la vejez. Y eso es mentira del diablo. Pero tú sabes que tú vienen tus hijos cualquier momento que vengan y siempre va a haber algo para darles a ellos. Porque eso es lo que Dios pone en el corazón de un padre o una madre. Alimentar a 10 hijos. Yo no sé si algún día me veré en un rest home. Sería triste pensarlo. Pero inclusive si estoy algún día en un rest home, la pregunta que puedo hacerme, ¿vendrán mis hijos a verme? Y si vienen a verme en un rest home, ¿vendrán para darme o para pedirme? Porque ahí sí que se arma. Remordimiento equivale a arrepentimiento. Notemos qué le pasó a este hijo. Y volviendo en sí. ¿Cuántos en este día deberían volver en sí y arrepentirse de su rebeldía? Yo creo que yo también, todos. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado a la voz de Dios y no le hicimos caso al Señor? Pero después que pasan las cosas, lamentamos lo que pasa, la situación. El rebelde no oye a su Padre Celestial porque piensa que Dios, como las computadoras, está obsoleto. ¿Sabe? Nosotros pensamos que Dios nos va a contestar la oración estilo microwave. Y cuando Dios no lo hace, decimos Dios no existe. Dios está obsoleto. Me está doliendo la rodilla derecha. Lo miro al hermano que fue operado. Digo, Señor, si Dios existe, cúrame la rodilla. Porque uno dice, si Dios existe, Él puede hacer el milagro, ¿cierto o no es cierto? Pero muchas veces, por no oír la voz de Dios, nos oponemos a su palabra y nos oponemos al arrepentimiento. Yo tuve que pasar pruebas difíciles, la pastora estaba hablando en estos últimos 3 años. Hasta que Dios te habla, el Espíritu Santo te ministra y llega un poder que te convence y te dice, más vale que te arrepientas, que aceptes la voluntad de Dios. Que entiendas cuál es el propósito de Dios. Es difícil pasar por un desierto y no encontrar un oasis. Es difícil vivir tantos días en un desierto y estar muerto de sed y no ver que hay agua. Pero yo sé que Dios tiene un propósito. Pero lo que Dios quiere mostrarnos y lo que quiere ver en nosotros, que dentro de ese propósito hay arrepentimiento en nosotros. Que no somos Dios, que no hacemos todas las cosas, las hacemos bien. Cuando alguien se sale de los caminos de Dios, la primera cosa que hace, como hizo el hijo pródigo, a malgastar su dinero. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Malgastar el dinero? Y el dinero es de Dios y cuando uno lo malgasta, por supuesto que Dios se va a enojar con uno. Sus inversiones o las inversiones que hacemos nosotros cuando no estamos en los caminos de Dios no tienen sentido. Son inversiones egoístas, pensando en nosotros. Lo malgastamos el dinero hasta quedar en la ruina. ¿Y cuántas veces Dios permite que tú de aquí, bajes aquí y toques otra vez fondo? Y otra vez te vuelvas a dar cuenta que de allí viniste
Y de allí Dios te tiene que sacar y levantar. Pero no te va a levantar de ahí del suelo, a menos que te arrepientas. A menos que haya un corazón arrepentido. Un corazón que reconozca que Dios estaba, como decía la pastora esta mañana, estaba en la batalla. Pero tú lo corriste y le dijiste, déjame pelear a mí. Déjame pelear a mí. Quizás yo puedo vencer. Remordimiento significa pesar interno que queda después de ejecutada una mala acción. Y el remordimiento le llegó al hijo pródigo por su mala acción contra su padre. Y cuando uno vive apartado de Dios y se dedica al mundo, es cuando comienza a dejar a su padre, que el padre es rico. Tenemos un Dios rico, dígame. Un Dios rico. Y empezamos a encontrar a un Dios pobre, a un Dios miserable, a un Dios que no contesta a la oración, a un Dios que nosotros nos ve como esos hijos mal educados, que le pedimos, pero no le damos nada. Ese alejamiento hace que tarde o temprano el remordimiento llegue a tu vida. Y si no hay remordimiento de tus actitudes pasadas, Dios no te puede levantar del barro. Dios te quiere levantar. Decía otra vez la pastora que un pecador 7 veces cae y 7 veces se levanta. Usted se está perdiendo las enseñanzas los domingos a la mañana, que son importantes. 7 veces cae y 7 veces se levanta. Y sabe, uno se levanta para empezar de cero. Y es difícil empezar de cero. Ese alejamiento hace que tarde o temprano entonces llegue el remordimiento a tu vida. ¿Y qué pasa con ese remordimiento? Viene lo que llamamos nosotros el arrepentimiento. Ahora sí, ahora no estoy para echarle la culpa como Adán. La mujer que tú me diste, porque es fácil cuando estás pasando un problema difícil decirle como Adán, la mujer que tú me diste. Y casi todos nosotros tenemos esa misma reacción. Cuando pasamos pruebas difíciles, echarle la culpa a alguien. La mujer que tú me diste, y no es así. Uno se tiene que mirar al espejo. ¿Sabe que el espejo es el enemigo número 1 de nosotros? Porque nos dice qué feo que somos. Es el enemigo número 1. El enemigo número 2 es la suegra. No, perdón. ¿Qué dice Lucas? Me levantaré e iré a mi padre. Ay. Qué lindo que es este pasaje. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, ¿qué le diré? Padre. Mira los errores que he cometido. ¿Usted no está esperando a sus hijos que vengan en esa actitud? Dios está esperando lo mismo de nosotros. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está la gran diferencia. Dios viene y te exhorta. Ok. ¿Quieres arrepentirte? Te voy a dar una salida. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieres en mí. Ahí está la solución. Nos hemos alejado de Dios y Dios viene y nos exhorta. Y ahí viene la señal del arrepentimiento. Lo que más le dolió al hijo pródigo es que se salió de la casa del padre. Yo no sé, nosotros no tuvimos la mala experiencia con la pastora de que nuestros hijos se salieron rebeldes de nuestro hogar. Porque la Biblia dice que nuestros hijos tienen que salir con imposición de manos y cuando se casen, no antes. Y gracias a Dios nuestros hijos salieron con imposición de manos de la casa cuando se casaron. Es un milagro, pero hay hogares que les pasa que los hijos se van rebeldes, se salen de la casa. Yo como pastor a veces estoy afligido. Hay hermanos que vienen de visitas y después no vuelven. Hay hermanos que son de la iglesia y desaparece por un tiempo y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron de la casa del Padre? Jesús nos advierte que no debemos salir de la casa del Padre. Permaneced en mí y yo en vosotros. Notemos, permaneced en mí y yo en vosotros.
La Biblia que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Permanecer en Él significa estar activo en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia. Primero tenemos que poner a Dios en primer lugar y después nuestra familia y después el trabajo. No es primero el trabajo y después a Dios. Es lo que está diciendo el Señor. Dios te llama al arrepentimiento hoy. Y es muy importante que entiendas esa palabra. Arrepentimiento significa arrepentirse de las cosas malas, reconocer las cosas malas que uno hizo en el pasado y no volverlas a hacer. Arrepentirse de faltar a los cultos a la iglesia. Ay, pero pastor, usted no sabe, estoy cansado, necesito descansar. Yo también necesito descansar. Arrepentirse de faltar, arrepentirse de dejar a Dios en segundo lugar. Arrepentirse de serle infiel a la iglesia local y atender otros ministerios que no te corresponden. Arrepentirte porque dejaste de leer la Biblia y orar. Arrepentirte porque pusiste al mundo antes que Dios. Arrepentirte porque gastaste más horas en tu trabajo con el afán de hacer dinero, dejando de lado al Señor, que es el dueño del oro y de la plata. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá ¿cómo? Por añadidura. No dice buscad primero el trabajo. El reino de Dios y su justicia. El padre llevó a su hijo porque pasó por el arrepentimiento, lo llevó a la reconciliación. Y yo creo que es un tiempo para que nosotros pasemos por esa reconciliación. Nos sentimos a veces que Dios no nos ama, que somos hijos caprichosos, rebeldes, y que Dios no está con nosotros. Pero sí, el Señor nos da una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que Él nos da en el día de hoy? Antes de tomar y servirnos de la cena, de la reconciliación. Lucas 15:20. Y levantándose, vino a su Padre. Cuando tú vengas hoy con esa actitud de arrepentimiento, Dios quiere reconciliarte. La única manera para que el Señor pueda reconciliarnos es a través de su sangre. Es la única manera. Pero tiene que haber primero arrepentimiento. Tú tienes que reconocer que has hecho lo que se te cantó la gana. Que fuiste un hijo y una hija rebelde, que no obedeces o no has obedecido a Dios. Reconciliación significa acción y efecto de reconciliar. Consiste en el acto de reconciliarse, el pecador con Dios. Lo que lo hemos regado, dice la palabra, con Dios. Reconociendo nuestros errores. Uno tiene que reconocer nuestros errores. Yo no sé quién es más fácil, si el hombre pedirle perdón a la mujer o la mujer al hombre. ¿Qué crees tú? Con esa respuesta me dijiste todo. ¿Qué crees tú? ¿Qué es más fácil? ¿El hombre ir a la mujer y pedirle perdón o la mujer ir al hombre y pedirle perdón? En el matrimonio estoy hablando. Es más difícil para una mujer perdonar. Es más fácil para el hombre. ¿Es más fácil para la mujer perdonar? Sí. Las voy a nombrar diaconisas de la iglesia. ¡Qué bárbaro! Recién escucho algo nuevo. ¿Cierto? ¿Tú también dices lo mismo? Entonces yo como pastor estoy mal. ¿Es más fácil para la mujer perdonar? Ok. Está bien. La reconciliación que Dios trae a un alma atormentada produce, dice la palabra, gozo. Porque detrás de una reconciliación, de acuerdo a la palabra que estamos estudiando, hay fiesta. Cuando hay problemas entre dos personas y se arreglan entre esas dos personas, hay gozo en el cielo. Y acá hubo fiesta. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, buscad, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y ¿qué? Y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿qué? A hacer fiesta. Dios quiere que hoy haya fiesta en este lugar. De hijos que han dejado de sentarse, que han faltado a los servicios, que han buscado otras cosas en el mundo y ahora están diciendo, Señor, perdóname. ¿Sabe? Estoy tan triste de cerrar los servicios entre semana que usted no se imagina. Pero no lo cerramos nosotros, lo cerraron ustedes. Hagamos fiesta. ¿Fiesta por qué? Porque ese hijo vino arrepentido al Padre, a recibir la reconciliación. ¿Y el Padre hizo fiesta? Hizo fiesta. Hay fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente de sus rebeliones y regresa a Cristo buscando reconciliación. El Padre, cuando vio venir al hijo arrepentido, dijo, hagamos fiesta. Dice acá, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un alma que se arrepiente. Solamente un alma. Si este servicio se llevó a cabo para que un alma se arrepienta, dice la palabra que hay gozo en el cielo. Que por 99 justos que no necesitan ¿qué? Arrepentimiento. Quizás usted diga, pastor, yo no necesito arrepentirme. Yo soy un hombre y una mujer justa. ¿De qué me voy a arrepentir si soy más bueno que Dios? Me gusta lo que dijo el Padre, porque mi hijo era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿qué? A regocijarse. La salvación de tu alma, de la mía, está escrita en el versículo 18. Me levantaré e iré al Padre. Te voy a pedir que te levantes si tú sientes el deseo de venir al Padre a buscar. Vamos a servirnos de los símbolos. Pero hoy hay una novedad, estamos de estreno, ¿verdad? Usted tiene la copa y tiene el pancito en el mismo lugar. Así que ya no hay que pasar dos cosas. Sino voy a pedir que cada uno escuche esto porque esto es importante. No todos, sino los que realmente dicen, Señor, yo quiero arrepentirme. ¿Y arrepentirte de qué? De cualquier cosa que hayas hecho mal delante de Dios, que le has dado lugar a otras cosas, menos a Dios. Me levantaré e iré al Padre. ¿Se acuerdan cómo empezamos el mensaje? En el aeropuerto de Boston una persona viajaba hacia Los Ángeles y allí se pararon los motores, las turbinas, se apagaron la luz, los motores estaban fallando, decía la gente, ¿qué va a pasar con este avión? Hasta cuando otra voz sale. Era la voz de otro capitán que decía, ¿saben? No hemos cambiado las turbinas, solamente hemos cambiado el capitán. Yo no sé quién dirige tu vida. Yo no sé si te puedes decir, en mi vida, el capitán es Cristo. Pero es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Estás dispuesto a cambiar de capitán? Cuando llegas aquí, si realmente hay genuino arrepentimiento en tu corazón y te tomas de un vasito con el pan, símbolo de la muerte y resurrección de Jesús, de la última cena, tú puedes al tomar esto, y no que esto sea milagroso,
Pero tú puedes tomarlo y decirle: Señor, realmente en mí hay corazón arrepentido por tantas cosas que yo he hecho mal en mi vida, pero que no las quiero volver a hacer, que quiero ser ese hijo de Dios que vuelva a ti y que tú me aceptes con los brazos abiertos y que pueda haber entre nosotros dos reconciliación y que esa salvación tan grande yo no la pierda. Así como dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, a ese llamado que Dios tiene en mi vida, y no voy a volver atrás. Padre, en el nombre de Jesús, al escuchar este mensaje, Señor, estas 3 R's, Jesús, que son parte de nuestra vida, de nuestro contexto. Cuando hablamos de la rebelión, rebeldía. Cuando hablamos de remordimiento, de reconciliación, de arrepentimiento. Cuando hablamos de fiesta. Señor, si hoy alguien aquí se arrepiente, dice la palabra, hay gozo en el cielo. Por una persona que se arrepiente y no por muchas que dicen: yo no necesito arrepentimiento. Mientras cantamos, el hermano nos ministra. Voy a pedir que si tú sientes